Estamos en esta enseñanza de esta mañana que lleva como título Grandes y correctas celebraciones. Grandes y correctas celebraciones. Bueno, para mis hermanos que están en otro país, hay un contexto en el cual se ha desarrollado este fin de semana una alegría, una fiesta aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, aquí en Colombia. Y es que ayer jugó, en las horas de la noche, jugaron dos equipos, un equipo del centro del país, de Bogotá, y otro equipo de acá, de la zona donde estamos nosotros, en Santander, en Bucaramanga y en Florida Blanca, y la zona metropolitana. Y por causas de una gran alegría que se vivió ayer, porque este equipo de este lugar tenía 75 años de no obtener un triunfo como campeón de Colombia, y ayer se dio que este equipo, que se llama el Bucaramanga, el Atlético Bucaramanga, ganó el campeonato colombiano. Entonces, pues la gente de este lugar, como ustedes se pueden imaginar, se desbordó en alegría, y pues se alegra cualquier persona que quiera esta tierra, se alegra de que el equipo local pues haya ganado. Y la fiesta pues es inimaginable, el desborde de alegría que muestra la gente. Pero hay, como en este tema de hoy, hay grandes, pero también deben haber correctas celebraciones. Y me alegra, y aunque me alegra, y anoche hice una pequeña transmisión creo que fue en el Instagram mío, personal, diciendo pues lo contento que estábamos por lo que había pasado, y como fue una espera de 75 años, pues esperar tantos años para que a un equipo le vaya tan bien y figure, pues eso causa una gran alegría. Y me pareció compararlo en ese momento como cuando uno tiene un tiempo muy largo de muchas dificultades y problemas para salir adelante, o porque tiene un sueño, o porque tiene un deseo de que algo se realice, se cumpla, o salir de un periodo difícil en el que no se le dan las cosas a una persona, a una familia. Y cuando a alguien se le dan las cosas después de tanta lucha, pues eso causa mucha alegría. Y lo comparo con los momentos de nosotros los creyentes, cuando tenemos tantas cosas en contra, batallas, enemigos, palabras como las que le han dicho a este equipo por muchos años, que es el equipo más malo del país, porque por muchos años se le ha dicho que este equipo es el equipo, el peor de todos los equipos. Y de esos apelativos llegó a apropiarse hasta el propio pueblo de acá de Santander. Ya no se creía en el equipo local. Y bueno, pero ¿cuál es el tema en sí? Que aunque la celebración es realmente jubilosa y gozosa, porque pues es duro, y más que para los hermanos nuevos que están en otra parte del mundo, el partido fue bastante emotivo, y dicen algunos que motivo de paro cardíaco, porque se supone que el equipo ya iba con una ventaja de 1 punto y a favor, y entonces cuando llegó al partido, que no fue aquí en este territorio, sino que fue en la capital de Colombia, en Bogotá, y fue en el estadio del equipo contrario, bajo un ambiente de lluvia que el equipo local no está acostumbrado, el otro equipo está acostumbrado porque es su tierra fría, donde llueve, donde ellos van a entrenar siempre en pantano, no siempre, pero en su mayoría. Sus organismos están acostumbrados a entrenar en una tierra muy fría como Bogotá, y ver que el equipo pues se sobrepone a la dificultad de estar en un lugar, en un estadio lleno de más de, no sé, 20 y pico de mil de personas que están a favor del otro. Solo 1000 personas permitieron entrar al estadio, que favorecían, pues apoyaban al equipo local, el de aquí de esta tierra. Pues era una batalla un poco desequilibrada, y más en el clima que se vivió. Y lo más duro, que es bastante difícil de creer, pero bueno, cuando uno le ora a Dios, también Dios ayuda. Y al final pues
ser capaz el equipo de allá de casi alcanzar, o alcanzó al equipo local que también intentó ganar, pero irse hasta tiros de penal, y no cualquier clase de tiros de penal, sino se cumplieron todos los 5 y otro más donde ya eso a la gente que sufre del corazón le tocaba ver a irse para no morirse ahí del infarto. Y hasta yo, que soy pastor y me cuido de no ser idólatra con nadie, cuando el equipo mete el gol, yo levanté las manos y lloré. Cualquiera diría: ¿qué pastor tan idólatra? ¿Qué le pasa, pastor? Cuídese. Pero fue mucha la alegría, de verdad, desbordante. Sobre todo porque cuando hay una dificultad muy grande en la vida de uno, y Dios permite, porque Dios es el que permite las cosas. Dios permite que haya un triunfo con un sufrimiento tan grande. Mire, hermano, cuando los triunfos son logrados con mucha lucha, con mucha dificultad, la alegría se desborda. La alegría no se hace esperar. Y le damos gracias al Señor por lo que pasó ayer, de todas maneras. Bendito sea Dios. Pero también, de igual manera, es muy desagradable ver a la gente salirse de la correcta celebración y caer en pecado de idolatría. Porque, hermanos, es que gane el equipo de su hijo, o que gane alguien algo que había perdido, o que gane un caso jurídicamente hablando, o que gane una plata que tenía perdida, y sobre todo, la mayor de todas las alegrías, que uno se salve de peligros terribles y que Dios lo guarde. Eso produce mucha alegría, de que alguien se sane cuando estaba ya dado por perdido. Todas esas son alegrías que le permiten a uno darle gracias a Dios. Pero también la Biblia nos dice que debemos tener cuidado cómo nosotros también celebramos. Porque puede uno cometer el pecado de llegar a idolatrar, ojo con eso, de llegar a poner a un equipo, y es que uno no es que no quiera el equipo y esto. Lo que sucede es que el corazón nuestro y la carne nuestra son susceptibles de ser engañados. Y yo me pregunto, ¿usted cuándo ha visto a la gente salir a celebrar porque ocurrió un milagro grandísimo? La gente no grita, no alaba a Dios, excepto los que amamos al Señor, y en un culto de alabanza y adoración saltamos, nos gozamos, lloramos, porque conocemos quién es el Dios de las victorias, que es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y nos llena el alma cantarle, y nos alegra mucho. Pero también tenemos que reconocer que las cosas Dios es el que las permite por algo. Y este es un momento muy crucial para este departamento de Santander, desde donde transmitimos, porque ha sido una tierra que, de la violencia que se ha vivido en Colombia, es una de las regiones donde más violencia ha habido también. Y es una de las tierras donde más gente violenta ha nacido y ha vivido para hacerle daño al país. Y ha sido conocida como una tierra de mucha envidia y de falta de unidad. Y se dice que nosotros, bueno, yo no soy santandereano porque no nací aquí, pero por adopción soy santandereano, porque desde 1971, hace poquito que vivo acá. Entonces, más de la mitad de mi vida y más allá la he vivido en esta tierra. Y Santander me adoptó como hijo suyo, y mis hijos nacieron aquí, y le doy gracias al Señor. Pero ni mi esposa ni yo nacimos acá. Ella es antioqueña, de Medellín, y yo soy de una pequeña ciudad de Boyacá que se llama Sogamoso, de mis padres, como les dicen aquí en Colombia, rolos. Así que esto para nosotros es una vivencia, el momento actual, porque crea una convergencia que permite que la gente, por lo menos alrededor de un motivo bueno, por lo menos dejemos las diferencias. Y por lo menos le demos gracias a Dios de que haya una alegría, pero que la alegría no se convierta en tragedia, que la alegría no se convierta en alejarnos de Dios y dejar de buscar a Dios por salir corriendo a hacer cosas que ya le van a desagradar a Dios. Y la primera que me desagradó, para entrar en el tema de esta mañana, pues yo también pertenezco a algunas páginas de WhatsApp, porque el lote donde está
el campamento donde hacemos los retiros espirituales, precisamente hay campamento en este mes de junio. La gente del territorio también tiene un WhatsApp, y entonces en las celebraciones de anoche mucha gente coloca cosas y cada cual echa sus victorias al que le parece. Pero yo veo con tristeza que la idolatría todavía está en el corazón de este pueblo, y la idolatría hace que Dios se desagrade mucho de los que decimos que creemos en Él y hasta que le pedimos que ganara el equipo. Pero uno ve que la gente, en vez de decir gracias Dios porque esto que está pasando puede traer un buen momento para Bucaramanga, un momento en que la gente se solidarice un poquito más y colabore y seamos menos odiosos y peleoneros y guardemos un poco más las normas, las leyes, no nos traguemos los semáforos tan descaradamente y seamos más cuidadosos con lo nuestro, eso se puede convertir en tragedia y en enojo de Dios cuando nuestra clase de celebraciones caen en la idolatría. Y sin querer quitar la alegría, porque ahí la alegría va a durar un rato, quiero decirles, ayer cuando leí algunos comentarios decían, gracias a las benditas almas del purgatorio ganó el equipo de Bucaramanga. Y yo digo, bueno, de todo hay en la viña de la gente, ¿no? Y del Señor también, ¿no? Porque hay gente que le ora a Dios, pero luego le dan el agradecimiento a los demonios. Y la gente no sabe, porque la gente no conoce la palabra de Dios, que las dichosas benditas almas del purgatorio son demonios, porque los muertos van al lugar donde se pierden, al infierno, y de allá nunca salen. Ni pueden orar por nadie, porque cuando una persona se condena en el infierno, o va al cielo o va al infierno, pero no hay purgatorio. Bíblicamente no existe el purgatorio. Entonces, cuando alguien invoca a espíritus de supuestas benditas almas que andan por allá purgando, no sé si con paico o se están purgando con algún purgante raro, pero las almas que están abajo en el infierno ya no se están purgando, ya están condenadas. No pueden pedirle a nadie, no pueden pedirle a nadie. Hago un paréntesis aquí. Mi abuelita, que está con el Señor, materna, ella siempre decía, mijitos, que el Señor los guarde y las benditas almas del purgatorio me los cuiden. Cuando le enseñé a mi abuelita con paciencia de que las almas del purgatorio eran demonios, entonces ella se confrontó a sí misma, porque me dijo, con razón que cuando yo estaba chiquita, mi mamá me enseñó a creer en las benditas almas del purgatorio, y entonces un día que mi mamá me regañó, yo me fui brava por allá a donde mi mamá no me viera y empecé a decir cosas duras contra mi mamá y llamé a las benditas almas para que no me encontrara mi mamá de donde me estaba escondiendo. Y cuando les dije que me guardaran, me rodearon un poco de esqueletos, póngale cuidado, vestidos con trajes blancos, pero los rostros eran horribles. Y yo sentí que estaba en un lugar de muerte, y me rodearon y no me dejaban mover del lugar, pero yo estaba aterrorizada de miedo, y fue tanto el terror que yo le dije a las dichosas almas que ya no me cuidaran más. El miedo que se siente por invocar espíritus, la gente solo lo vive cuando se tenga que enfrentar a esas criaturas del Averno. Entonces, cosas como esas. Y otro que gracias, que sí vio que el director técnico del Bucaramanga cómo besaba el Santísimo Rosario, y entonces sale el hombre, porque el hombre es idólatra, ¿sí? Es idólatra, no conoce al Señor. Si conociera al Señor, solamente hubiera dicho gracias Jesús, gracias Dios, pero ahí ustedes lo vieron persignándose, ustedes lo vieron agarrando el rosario y envolviéndose en la mano y dándole picos al rosario para que ganara el equipo. Son personas que no conocen a Dios. Pero no por el hecho de que haya gente que no conoce a Dios, hay personas, miles de personas, nosotros los hijos de Dios, que no importa lo que ellos hagan, al Señor solamente le daremos la gloria, a Dios solamente le daremos el honor por todas las cosas. Pero eso no nos debe a nosotros tampoco amargar el día, como yo traté de dañármelo esta mañana, que amanecí enojado y dije, pero esta gente, ¿qué le pasa, Dios mío? Pero bueno, hay que orarle al Señor para que esta gente que no conoce a Dios se aparte de eso y no haga que el Señor se enoje con ellos. Y entonces les mandé un comentario en WhatsApp.
Yo pensé que me iban a caer, mejor dicho, como pirañas, pero mandé el comentario y le dije: Dios mío, perdona a este pueblo por su abominable idolatría, porque en vez de agradecer a aquel que murió en la cruz del Calvario y nos dio la victoria, nos dio la vida, le agradecen a todos los nombres de cualquier ídolo, en vez de darle gloria y gracias al que hay que dárselas, a Jesucristo, Hijo de Dios, y solamente a Él. Y coloqué un pasaje de Jeremías 44, donde Dios manda a Jeremías y le dice a Jeremías: Jeremías, vaya, dígale a ese pueblo que ya llegó la hora de castigarlos, porque siempre me piden que yo les dé victorias y que los bendiga y que les llueva y que les salgan las cosechas abundantes y que no tengan necesidad y que haya comida y que se puedan poner una ropa. Pero esas mujeres y aún los esposos les han dado permiso para que le hagan fiestas a la reina del cielo. Hoy en día todavía la gente le sigue dando gracias, dizque a la reina del cielo, y la llaman ahora a la Virgen María, o como 50, porque son como 11,000 nombres de vírgenes, no se deciden por ninguna. Y ahí entonces Dios le dijo a Jeremías: dígale que yo me cansé de eso, de que todo lo bueno que les pasa y las peticiones, en vez de hacérmelas solamente a mí, al Dios de la Biblia, a Yahvé, se las están haciendo también a ese ídolo que lo llaman la reina del cielo. Y díganle que por culpa de andar haciendo fiestas y agradecimientos y bazares y esto que sale la gente pitando y todo, pero mostrando vírgenes, dijo: los voy a destruir por eso y van a pasar hambre. Y esta tierra va a ser arruinada y destruida por ustedes no invocarme a mí, sino jugar conmigo y con esa clase de nombres como la reina del cielo. Y les escribí eso. Y yo dije: me van a morder si es posible. Pero nadie dijo nada, porque le oré al Señor y le dije: Señor, por lo menos que alguien escuche eso. Pero me preocupa mucho algo, iglesia. Me preocupa mucho que, por ejemplo, la gente que dice que realmente cree en el Señor Jesucristo y lo tenemos a Él como nuestro Dios, al Dios de la Biblia, ya llevamos dos domingos de victorias, y los 2 últimos domingos han sido de un abandono de la gente, por lo menos en esta semana, de venir a la iglesia, de no venir a culto. Y los templos, no solo aquí, sino en gran parte del país, están con el 20-30% de la asistencia. Por lo menos aquí en Colombia, aquí los que somos de la región. Y uno dice: ¿pero qué es esto? El hecho de que Dios nos conceda a nosotros un momento de alegría. Entonces así podemos abandonar al Señor por cualquier cosa. Lo abandonamos por cualquier cosa y Él es el que nos da todas las cosas. Es cuando más uno tiene que venir y darle gracias al Señor. Es cuando uno más tiene que acercarse a Dios con agradecimiento. Y hoy le dije al Señor: Señor, dame un tema para aproximar esta enseñanza al corazón de tu pueblo, para que no vayamos a perdernos las bendiciones que tú tienes para nosotros. Y aquí encontramos celebraciones también donde el pueblo, de manera incorrecta, creyendo que le daban gracias a Dios, comenzaron a saltar, a gritar. Y no está mal que la gente salte y grite de alegría y hasta llore. Yo lloré y creo que no caí en idolatría. Pero le digo una cosa: cuando no se hace con el espíritu correcto y cuando uno se desborda más hacia la atención del ser humano que del Dios que está en los cielos, ahí se perdió la bendición. Entonces, si usted quiere ir a ver el equipo que llega y aplaudirlo, apláudalo. Pero que el hecho de que llegue un momento de desvío espiritual en el cual su corazón considere a un hombre o a una figura o a una imagen de un equipo como algo tan especial para su vida, que abandona la oración, que deja de congregarse, entonces usted, sin darse cuenta, está dando pasos a un lado y no permite que Dios sea el que reciba la gloria. Miren esto: hubo un momento cuando el apóstol Pablo, Dios lo estaba usando. Ustedes saben que él persiguió cristianos, y cuando él comienza a ser usado por Dios, se va con el hermano Bernabé y van a predicar a una ciudad de Grecia. Y ellos predicando, Dios los usa de una manera tan extraordinaria
que sobre todo por la mano de Pablo Dios hacía unos milagros terribles que la gente nunca había visto, unos milagros tan poderosos. Entonces la gente se desbordó de alegría, comenzaron a gritar, a tirar flores, a dar gritos de júbilo, porque habían visto a dos hombres prácticamente divinos que hacían cosas que nadie hacía. Cuando uno coge a un futbolista y se le tira a los pies y lo besa y todas esas cosas, hombre, por favor, mídase. Es un ser humano. Le dan ganas de ir al baño como usted. Y también comete pecados y hasta le pega a la esposa si no está convertido de corazón. Entonces, cuidado a quien usted contempla como una maravilla, porque dentro de poquito, lastimosamente, los futbolistas de 40 los consideran ancianos para el fútbol. Entonces, sus ídolos se mueren muy rápido, pero hay uno que permanece para siempre. Tenga cuidado. Y aquí entonces, abra conmigo la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, del versículo 11 al 17. Hechos de los Apóstoles. Veamos un momento. Ay, pastor, usted lo que quiere es amargarnos la victoria. No, ¿cómo se le ocurre? Pero yo como pastor tengo que predicar para que nosotros nos cuidemos, iglesia. Porque como pastor tengo una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y no permitir que los momentos que Dios concede alegría se conviertan en una pérdida. Capítulo de los Hechos, repito, capítulo 14, verso 11 al 17. Leamos entonces, y dice allí, vamos a ver la versión NTV, que ahí la tienen delante suyo, y ahí en pantalla también no solo está colocando los versículos, sino que hace unos días hemos colocado también las letras de las canciones para que usted cante y glorifique a Dios con alegría. Capítulo 14, versículo desde el 6, un momentito. Ellos huyeron a Listra. Dice, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a la región circunvecina, y allí se quedaron proclamando el evangelio. Allá se quedaron ellos evangelizando. Versículo 8, vamos a leerlo desde el 8. Había en Listra cierto hombre inválido de los pies, estaba sentado y era cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, no le dio pena: levántate derecho sobre tus pies. Y él, el cojo de nacimiento, dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz. Estoy leyendo en la BTX, ya lo leo allí, diciendo en lengua licaónica, ¿cómo llamaron a Pablo y a Bernabé? Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Aquí en esta versión, en la NTV, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Y lamentable que algunos periodistas y algunas personas llamen a los jugadores dioses, divinos. Tengan cuidado, periodistas, no le traigan a nuestra ciudad una desgracia. No vaya y sea que por idolatrar al equipo, el equipo, en vez de seguir ganando, siga perdiendo. Amados, dejemos el tema ahí nomás de esto del fútbol. Vayamos a lo que realmente tiene valor, que es la vida espiritual de nosotros. ¿Qué es lo que al final de todo esto es lo que estamos aquí? Dice ahora la versión, versículo siguiente: ¿qué decidieron ellos? Que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el que hablaba, el orador principal. ¿Qué pasó? El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud, oiga, el propio sacerdote. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros, guirnaldas, y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles
sacrificios a los apóstoles. Nosotros somos hoy los sacerdotes. El templo no está afuera, el templo está aquí porque somos nosotros. Si tú como sacerdote del Dios Altísimo, tú hermana como sacerdotisa del Dios Altísimo, no cuidas bien tus reacciones, de verdad, salimos nosotros a considerar a hombres normales como divinos, como hermosos, como lo máximo. Hay que felicitarlos a la gente cuando hace un logro de estos tan duro, pero hasta ahí nomás. Es lamentable cuando una iglesia, como yo veo a veces, ponen esto, llámese fútbol, basquetbol, o llámese cualquier cosa, o celebraciones mundanas, como cosas importantes dentro de la vida cristiana, porque la Biblia nos aclara las palabras de Jesús cuando dice: si ustedes, dijo el Señor Jesucristo, se hacen o se constituyen amigos del mundo, ustedes se convierten en mis enemigos, dice el Señor. Tú no puedes amar más el mundo y las cosas que están en el mundo que al Dios del cielo, porque ya no eres dirigido por el Padre. No puedes hacer eso. Hay muchas cosas allá afuera, hermano, que el mundo las hace, y hay cosas que nosotros podemos celebrar aunque el mundo las celebre también, y no es pecado. Pero también la Biblia dice: todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Se imaginan ustedes al pastor Omar allá saltando a las 3 de la mañana con una cerveza en la mano? ¡Bucara, buca! Y usted me toma a mí un selfie y usted al otro día no me quiere ver aquí. Ah, pero usted sí puede. Y no estoy diciendo que yo lo voy a hacer, sino que nosotros siempre vemos la paja en el ojo ajeno, pero a veces no nos cuidamos de cómo nosotros nos estamos haciendo tan amigos del mundo. Y ojo con esto también. Miren lo que siguen diciendo acá. El templo estaba afuera. Pastor, usted lo que usted está diciendo es que yo no me vaya para el estadio ahorita a gritar allá a las puertas de la ciudad. Eso es problema suyo, no mío. Pero dice aquí que ellos hicieron caravanas con flores, con ofrendas para hombres. Pastor, ¿entonces no se puede dar una medalla? Sí. ¿No se puede dar un galardón? Sí. ¿Entonces no se puede dar una copa? Sí. Pero es tu corazón, que tu corazón no sea sacado del lugar que tiene que tener. Y dice: y coronas de flores a las puertas de la ciudad, y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Y al final, el versículo, vamos hasta el 16. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, ellos ¿qué hicieron? Horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente. Mientras ellos que gritaban, la gente ya los iba a adorar, los besaba, la gente quería, mejor dicho, como comerse los vivos de lo lindos que le parecían. Pero le tocó al apóstol Pablo y a Bernabé, o como dice aquí, a Bernabé y a Pablo, porque luego la Biblia cambia a Bernabé al segundo lugar y luego pone a Pablo. Pero aquí pone primero a Bernabé y luego pone a Pablo, y dice que les tocó salir corriendo, y dice así, versículo el 15: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios, al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el versículo 16 dice: en el pasado, sí, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Pero el versículo siguiente dice: si bien, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Ahí aclara, por ejemplo, Dios envía la lluvia, las buenas cosechas, los alimentos. Dios es el que alegra, ¿qué? Dios es el que alegra los corazones. Y a la parte final, 17, estamos leyendo el 17, ¿no? Y el versículo
18. Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia, buenas cosechas, les da alimento, corazones alegres. Y el 17 dice, 18. No obstante, aún con estas palabras, ¿qué dice la Biblia? Que a duras penas, con dificultad, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que el corazón de los seres humanos fácilmente, por admiración, caemos en idolatría, por desbordarnos y no tener cuidado de lo que estamos haciendo. Vamos a ver correctas y maravillosas celebraciones. Una de esas celebraciones, bíblicamente hablando, es que cuando ellos estuvieron pasando duro, 70 años durísimos por haber sido idólatras, eso con la reina del cielo y con otros dioses y otros demonios. Dios les permitió 70 años de prueba, dura prueba. Advertidos por Dios de que también iban a regresar del cautiverio, cuando ya ellos ven la esperanza de salir de esclavos de esa tierra y volver otra vez a Jerusalén, sabe que el anhelo primero de ellos no era ir a comer, a celebrar, sino el anhelo de ellos era 70 años sin tener un lugar donde congregarme, 70 años sin cantar y alabanzas al Señor todos unidos, 70 años sin que nos lean la palabra. Eso les trajo tristeza y hambre de Dios. El Señor profetizó para este tiempo: llegarán días en que les voy a dar hambre, pero no hambre de comer pan, sino hambre de recibir mi palabra. Y estamos en ese tiempo. El que tenga hambre, ese es el que sabe la necesidad que hay. Y asimismo le profetizó que ya volverían. Y cuando ya pudieron volver ellos, la alegría mayor fue los primeros que llegaron, porque hubo permiso, hubo cartas de permiso de gente importante, de reyes. Llegan, ¿y a qué llegan? A poner las bases del templo que ya se lo habían derribado. Hermana y hermano que me oyes, si tú quieres de verdad volver a tener un encuentro con Dios, volver a sentir alegría en tu casa, y no una alegría que dure una semana, sino una alegría que dure el resto de tu vida y tu existencia eterna, reconstruye el templo, porque tú eres el templo, pero las bases de tu templo están golpeadas y tal vez están destruidas. Vuelve a colocar las bases del templo que Dios quiere que sea tu corazón para Él. Y ellos regresaron, y al estar colocando las bases, Dios, el Espíritu Santo, los tocó de una manera tan tremenda que mientras ellos colocaban las bases, las piedras, empezaron a llorar. Y colocando las bases y reconstruyendo y poniendo los muros, no hacían sino llorar de una alegría muy grande. Porque cuando uno está haciendo algo básico, fundamental para Dios, el poder de Dios lo toca a uno y lo hace sentir que está en el camino correcto. Esdras capítulo 3, damos gloria al Señor. Esdras capítulo 3, versículo 11. Esta mañana yo siento poderosamente la presencia del Señor, pero le digo algo: Dios se alegra con los que le buscan de veras, y de veras lo van a encontrar. Gracias, bendito Señor. Capítulo de Esdras 3, 11. Esdras 3, 11. Y miren la alegría de ellos: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. ¿Qué decían? Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio como un fuerte grito. La Biblia dice que es correcto dar gritos de júbilo. Cuando usted pertenece a una secta muerta, allá no dejan que usted diga aleluya, ni dejan que usted diga gloria a Dios, ni que usted salte cuando alaba a Dios. Lo mandan a sentar. ¿Quién puede parar el corazón alegre de un hijo de Dios? Nadie, porque Dios mismo dice que hay que alabarlo con címbalo de júbilo. Y aquí dice: su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Una celebración. Otra celebración: Dios había dicho allá desde el Antiguo Testamento que un día la gente debería gritar hasta que se quedara sin voz cuando vieran entrar a Jerusalén al Mesías.
y que cuando lo vieran entrar, profetizó Zacarías, que el pueblo se desbordaría en gritos de júbilo, de alegría y de gozo. Zacarías, capítulo 9, versículos subsiguientes desde el 9. Repito, Zacarías 9:9. Entonces estaba profetizado. ¿Qué dice Zacarías? Así profetiza el Espíritu de Dios. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. ¿Cómo viene? Montado en un burro, montado en la cría de una burra. Eso estaba profetizado 550 años antes de que se diera ese día. Bueno, tal vez tú digas, pero pastor, fueron 75 años, ¿no le parece poquito? Bueno, gózate, pero mira esto, 500 y algo de años esperando que un día entrara el rey, porque ellos mismos dijeron que él era el rey de los judíos, pero cuando él entra, habían como 3 millones, alrededor de 3 millones de personas, 2 Bucaramangas completas, 2 áreas metropolitanas, como se llama esta zona, como de 3 ciudades, así el doble de gente estaba ese día en los alrededores del centro de esa plaza de Jerusalén, celebrando ese día de Pascua. Cuando entra él, y todos dicen, pero ¿por qué gritan? ¿Qué vieron? Yo no sé, pero yo veo allá un hombre como altico, como diferente a los demás, pero sentado en un burrito, en el hijo de una burra. ¿Por qué gritan por él? Y se quitan los mantos y traen palmas y se las ponen a los pies. Algunos dicen que la burra decía, ¿cómo me quieren a mí? Yo nunca me habían querido tanto. Hoy le voy a contar al rebaño de las burras que hoy me cantaban alabanzas a mí. No se aburra, era el que estaba montado encima suyo. Hay gente que también cree que la gloria es para él, pero la gloria es del que viene de arriba, del que está arriba de nosotros. Es él el dueño de la gloria, no la burra ni el burrito. No nos equivoquemos, iglesia. Y ¿sabes algo? Esa profecía es tan hermosa. Terminamos. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. No sé si el 10 hace referencia, permíteme un segundo. El versículo 10. Ya, hasta ahí nomás dejémoslo. Y eso realmente ocurrió. Veamos así. Cuando ocurrió, Lucas 19, el versículo 37 al 40. Yo ayer en verdad le di gloria a mi Señor. Gloria al Señor. Le dije, Señor, eres tú estás aquí tratando de hacer algo por esta ciudad, porque es una ciudad donde existe y ha existido una de las mayores cantidades de gente cristiana de todo este país de Colombia. Es una de las regiones con más gente que alaba a Dios en todo este país, pero también ha sido una región de mucha humillación. Santander ha sido un pueblo de mucha humillación. Mira, hermano, Lucas 19 del 37 al 40. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Sigue. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Yahvé Adonai, Yahvé Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. ¿Por qué? Algunos de los fariseos, la gente religiosa que estaban entre la multitud, que decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Jesús le respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar, Santo Jesús. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, vio lo que le venía
a la ciudad en el futuro. Como quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos, porque vieron entrar al Rey de Gloria, al Mesías, y los suyos no lo reconocieron. Solo un poco de creyentes se convirtieron de entre tantos miles, millones, 3 millones que hubo en esa época en Jerusalén. Siempre la manada fue una manada pequeña. Por eso la Biblia dice: manada pequeña, gozaos porque al Señor os ha agradado daros el reino. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Aleluya. Este es el versículo. Ya nos pasamos un poquito más. Por último, en Apocalipsis 19:6, mire iglesia, qué lindo esto. En Apocalipsis 19:6, cuando Jesús esté a punto de descender por segunda vez, va a ser una de las celebraciones más apoteósicas. En el reino de los cielos, los cánticos, las alabanzas de millones de ángeles gritando, instrumentos sonando. ¿Cuándo? Nosotros ya estaremos con Él, bajaremos con Él, porque nos habremos convertido en la esposa del Cordero. Y descenderemos a la tierra por segunda vez con Jesucristo, cuando Él venga a poner sus pies literalmente sobre el monte de los olivos. Y ahí, en ese momento, cuando ya llegó la hora de bajar, miren lo que ocurre. Apocalipsis capítulo 19, el versículo, perdón, yo dije 19:6, sí, y dice así. Vamos a leerlo desde el versículo un poquito antes, por favor. El versículo un poquito antes. Dice, verso 3. Y por segunda vez han dicho aleluya. Y el humo de ella, porque acaba Dios también de destruye el Señor a la ciudad, la gran ramera. Y dice, y por segunda vez han dicho aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y allá en el cielo, dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que son querubines, se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, ¿cuál era la orden? Vamos a leerlo. Alaben a nuestro Dios. ¿Quién? Todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. ¿Por qué? En el versículo ya viene a celebrar acá en la tierra la fiesta de las bodas del Cordero. No te equivoques, el matrimonio será arriba, pero la fiesta será en la tierra, porque tiene que asistir el Israel, y los santos que murieron en el Antiguo Testamento van a resucitar cuando Él descienda a la tierra, para que entren vestidos de manera correcta a la celebración de la cena de las bodas. Entonces volví a oír algo que parecía el grito. Oiga, usted sabe cómo me asombré de escuchar gritar a Bucaramanga ayer a las 9:40 y no sé qué de la noche. Mi esposa y yo, que éramos los únicos que estábamos en el apartamento. Hermano, eso sonaba espeluznante, sonaba increíble, claro, sonaba muy rico porque era triunfo. Nadie se estaba muriendo de pronto de la emoción. Pero hermano, el grito que se escuchó en Bucaramanga y el área metropolitana y Florida Blanca, eso era, como dice la hermana, a una sola voz. Eso era increíble. Y yo pensaba en ese momento, Señor, si la gente así gritara de gozo, el día en que tú vinieras sería algo increíble, Padre, sería maravilloso. Miren eso, hermano. Está así. Parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar, terrible, o el estruendo de un potente trueno, que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Entonces, primero la boda y después la cena. Porque usted no celebra la cena
sino primero la boda. Y así es lo correcto. Y entonces en esta versión BTX dice, la leo, el versículo 7: alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, es decir, ya ocurrió. En esta versión hasta ahora va a ocurrir la boda, pero resulta que cuando uno va al griego, el tiempo del griego se llama el tiempo aoristo, y el tiempo aoristo aparece la palabra el ten, que significa un acto que ya fue ejecutado, que ya ocurrió. O sea, en este momento están diciendo bendito sea, porque ya la iglesia, lo que tenía que ser, que era la esposa, ya fue, ya ocurrió. Ahora viene entonces la celebración de las bodas. Y ahora dice el versículo 8: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa, ahí dice, las buenas acciones del pueblo santo de Dios. No es así. Escuche la traducción correcta. Dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque, dice aquí, el lino fino es la justificación de los santos. Es decir, como Él nos justificó, no por nosotros, porque nuestras justicias son para Dios como un trapo de inmundicia, como una toalla higiénica, dice la Biblia. Es la justicia suya y la mía, para Dios es eso, una toalla higiénica usada. Así que nuestra justicia no es la que nos trajo la bendición, fue que Cristo con su sangre murió para justificarnos a nosotros. Somos justificados por la muerte expiatoria de Jesucristo. Por su sangre es que Él nos concede vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero las malas interpretaciones dicen que es que nosotros, por nuestras acciones justas, no, nuestras acciones no, lo que Él hizo por nosotros es la justificación de los santos. Y dice el versículo 9, vamos al versículo 9, esto sí es una celebración maravillosa. Y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Hermano amado, y ahí entonces es cuando viene el Cordero de Dios montado en un caballo blanco, y los que lo acompañamos somos la iglesia y los santos ángeles que también vienen. Versículo entonces el 11, miren lo que dice aquí: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, porque tiene un nombre, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la dabar de Dios. Y dice en el 14, lo leo del griego original: y los ejércitos que en el cielo lo siguen en caballos blancos, habiendo sido vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ejércitos que fueron vestidos ¿de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. Aunque vienen ángeles del Señor, hace referencia a la esposa del Cordero, que fuimos, ya lo dijo antes el versículo, redimidos y vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Los ángeles no tuvieron que ser redimidos. Los ángeles, la vestidura que ya les dio, esa es santa. En cambio nosotros teníamos ropas inmundas. Por eso la celebración es tan tremenda. Ver seres que no merecen lo que Dios nos da. ¿Cuánto le decimos, Señor? No merezco todo lo que tú me das, porque no merezco nada, Señor. Pecamos hasta con el pensamiento. Por eso tuvimos que recibir esa vestidura de lino fino. Y dice que esos ejércitos celestiales, esos ejércitos que somos también los redimidos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Hay muchas personas que contienden lo que yo predico. Por ahí en el canal veo gente contenciosa. No se pongan a perder el tiempo con gente contenciosa, hermanos, porque
dice la Biblia que hay gente ni siquiera mostrándole los versículos, ni mostrándole con la Biblia, ellos pueden entender, porque su espíritu es un espíritu contencioso. Por no haber creído en la verdad de Dios, creerán a la mentira. Pero dice que cuando Él pose sus pies aquí, hermanos, será uno de los momentos de la mayor celebración de la historia de la humanidad. Vamos a leer esta última porción. También está en Isaías 12:6. Estaba esto profetizado. Vamos a leerlo, Isaías 12:6. Últimos versículos, nos alegramos grandemente. Dice así Isaías 12:6, que todos los habitantes de Jerusalén, ¿qué decía? Griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel. ¿Quién vino? Yeshua. Y así también va a ser cuando vuelva, que vive en medio de ustedes, porque ya está en los santos. El versículo también, vamos a acompañar el de Jeremías 33:11, todo profetizado. 33:11 de Jeremías. Risas y voces de alegría, otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán: denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré, que dice el Señor, la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Jeremías 33:11. Y el Salmo 47:1-2. Salmo 47:1-2. Preparen el Salmo 30:11. Prepare el Salmo 30:11. Veamos entonces el Salmo 47:1-2. Dice: vengan todos, aplaudan, griten. ¿Qué griten? Alegres alabanzas a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano nuevo, amigo que vienes hasta ahora a las reuniones, que te preguntas, como yo me preguntaba en una época, pero la gente por qué llora? Pero la gente por qué grita? Pero la gente por qué salta? Pero la gente por qué alaba? Pero la gente por qué levanta las manos? Ay, ¿usted no hace eso cuando gana un equipo de fútbol? Entonces los loquitos, ¿quiénes son? Como si es correcto hacer esto. ¡Uah! ¡Ah! Y en la casa de Dios, bendito tu nombre, te alabo, Dios. Pero tú y yo estamos locos, dice, estamos locos, Lucas, ¿no es cierto? El mundo no puede entender eso. El mundo no puede entender que alguien ame a Dios y le cante a su Salvador y le dé gritos de júbilo, pero al equipo sí. Al equipo sí, porque es el equipo. Ay, hermanos, somos el equipo ganador. Nadie nos va a parar este gozo que Dios ha puesto en nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Allí de pie, iglesia. Por eso fue que la primera esposa del rey David, se quedó estéril. Ay, pastor, no diga. ¿Por qué? Porque ella se burló de que su esposo, el rey, ¿qué? El rey David, ¿qué hizo? Danzara, cantara, gritara, brincara, diera gritos de júbilo. Pero pastor, eso es desorden en la congregación. Mire, desorden en la congregación, ¿sabe qué es? Está en la Biblia, en 1 Corintios. ¿Sabe qué es desorden en la congregación? Hablar todos lenguas, profetizar todos en desorden, hacer movimientos falsos tratando de decir que están bajo la unción del Espíritu Santo, armar griterías y hablar como locos allí. Todo eso es desorden. Pero en cambio, alabar y darle gloria a Dios con el corazón no es desorden, porque a Dios, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso David danzaba. Y es lo último que leemos, segunda de Samuel 6, del 14 al 16. Segunda de Samuel 6, del 14 al 16. Desde luego, si hay alguien que en la iglesia hace recocha y se trae la bubucela, pues nos vamos a tener que sacarlo, ¿no? Pero si es para alabar a Dios de corazón, no hay problema. Y dice, leamos: y David danzó ante el Señor, ¿con qué? Con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. ¿Qué más? Vamos hasta
el versículo 16. David y todo el pueblo. ¿Por qué estaban danzando? Porque llegó la oportunidad de introducir el arca de Dios, que es tipo de Cristo, a Jerusalén. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de ¿qué? De cuernos de carnero, shofar. Y dice el verso 16: entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, que es Jerusalén, Mical, que era la esposa primera que Dios le concedió a David, su suegro, el rey Saúl, se la dio y luego se la quitaron. Hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. ¿Sabes? Esta mañana mi esposa y yo hablábamos de algo, y es que el mundo que dice que cree en Dios no alaba a Dios, no le gusta el nombre de Jesucristo, prefiere los nombres de los falsos dioses y aborrece nuestras celebraciones. La gente que sabe que tú eres un hijo de Dios va a huir de ti. Si tú te encuentras en una cafetería con una persona que vive en tu misma barrio, en tu misma ¿cómo se llama? Barrio, unidad residencial, gracias. Te saludan cuando tú estás en el lugar. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien? Ok, bye, chao. Ese es el saludo de la gente hipócrita. Hijos de Satanás, ¿cómo no van a actuar? Y cuando te encuentran en el supermercado, ay, allá viene la vieja loca esa que vive al pie de la casa de nosotros, que va a una iglesia cristiana, con el carro lejos de ti, porque ellos no pueden soportar el aroma que sale de ti. No el perfume es la presencia de Dios. Y esa señora, que como ellas hay algunas que no vinieron hoy al culto, que no pueden soportar esta clase de celebraciones, y que cuando el esposo alaba, parece un bobo. Ahí lo vi en la iglesia de Cañaveral, ahí sí cantando, ay gloria a Dios, y cuando me mete esos gritos de regaño, ¿qué? ¿Esos son gritos de júbilo? Y dele palo, mía. No se alegran cuando déjelo alabar. No que si su esposo alaba y hasta salta, el día de mañana usted lo va a ver como un cordero, comiendo maicito en la palma de su mano, así todo mansito. Déjelo que alabe a Dios. Pero Mical se amargó la vida porque saltó, y a lo mejor se le vieron las peludas piernas a David, y ella, terrible. Dice, ¿cómo? ¿Se acabó? Leámoslo, no lo quiten, por favor, está bueno. Dejemos el versículo, amados santos. Es el libro de Segunda de Samuel 6, del 14 al 16. Mientras lo pone, le cuento la historia y termina. Aquí está. Al final dice: cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. El otro versículo de pronto dice que ella, bueno, ahí terminó, pero le voy a contar la historia al final. Ella, por haberse burlado de David, quedó el resto de su vida estéril. No volvió nunca a tener esperanza de dar fruto para su familia. Así, hermanos, el alabar a Dios trae bendiciones. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuánto le damos un grito de júbilo al Señor? ¡Aleluya! Otro. ¡Aleluya! ¿Sabe que la gente de los vecinos estará pensando, otro gol del Bucaramanga? No, este es el Rey del cielo que viene por su pueblo. Aleluya. Bendito el Señor. Gracias, Padre precioso.